Hello World. Ya, quiero agarrar el micrófono como un comediante. Sí, como, Si no lo agarran así como que no te interesa. como de abajito. Si no lo agarran así como de abajito. Hola. Hola, gente. Brutal el episodio. Salió muy fino, sí. Me gustó que dejaste hasta el final lo más valioso. O sea, Le dejé una joyita al final Una que le joyita. hace burda de útil. exacto, si quieren hacer un proyecto de PFP, de NFTs, o entender qué coño es lo que es eso y por qué la gente está hablando de esto, quédense hasta el final porque al final está Está el tip. un dato. Vean el episodio. ¿Quién está más en el medio? Si soy yo, está mejor. Debería estar yo. No, mentira. Ajá, empezamos. Ok. Salud. Mierda. Salud. Bienvenidos a Por Hacer, Bienvenidos. el podcast en el que dos amigos unidos por lo que hacen. Hablando de lo que sea. Hell yeah. Bienvenidos al mes de los proyectos. Está finito esto. Quiero que la audiencia lo sepa. Mira, donde estamos parados, sentados ahorita, está un poquito peligroso. Está finito. O sea, yo llevamos 2 minutos aquí y ya las piernas las tengo que... Estoy cansadito Yo ya. creo que yo me caigo aquí abajo, justo lo que yo tengo abajo, Hay como un hueco. y no para abajo. aparezco más nunca. Aparezco en Venezuela y que en la central y que mierda. Estudiando, así, en protesta. A veces en protesta no hay un cartel o una vaina. Y qué mierda. Qué risa. Hola, Disclaimer, estoy comiéndome un Halls. Ah, mira, yo me acabo de tragar un Halls, mamá. Fue horrible, mamá. Me estaba comiendo el Halls, lo piqué por la mitad, lo mastiqué y se me fue para adentro. ¿Ves? Por eso no hay que comer Halls, como tú me dices. Ya lo mastiqué para poder hablar como... Vamos a hablar bien, que eso comiendo como Halls. Haciendo un podcast como Halls, no jodas. No jodas. Ajá. Vamos a... Focus. Es el mes de los proyectos. Es así. Es el episodio en el que yo les voy a contar uno de mis proyectos. Chris, yo voy a hacer esta... Me van a lanzar por aquí en el episodio pasado, que esperemos que sea el pasado, Sí. si todo sale bien. Chris habló sobre su proyecto, que fue la lámpara. Vayan a verlo si no lo han visto. Así que hoy me toca a mí contarles un proyectico. Pues sentí que estabas diciendo como un disclaimer de algo. No, era porque sabes que a veces no salen en orden los episodios. Entonces como... Ah, no. Quizás el pasado no sea ese. No, sí va a ser. Ok, así que ya salió ese, así que ya lo vieron. Así que no sé por qué estamos hablando de esto. Ok. Que yo sí sé por qué estamos hablando. Está subestimando a nuestra audiencia como te gusta hacer. Como me gusta. Les voy a contar sobre... O sea, iba a hablar sobre este último proyecto que tengo. ¿Es ¿Tuviste? otro? No, es el mismo, Ah. pero lo entendí. Estoy haciendo ahorita un proyecto de... Este es episodio de NFTs, además, para que sepan. Ese es Warning. el disclaimer. Warning. Episodio de NFTs y voy a hablar un poco como de esos temas Nufts. de cripto y esas cosas. Pero tampoco... No, yo O sea, es pero sobre arte, no... es sobre arte y proyectos, pero es sobre ese mundo y quizás les dé un tip y un mini tutorial de algo Claro, para que aprendan para que cositas. aprendan una cosita. Y entender qué es lo que es. Pero sí, yo ahorita estoy haciendo un proyecto de PFP, se llama, que son Profile Pictures. Es un seriado como NFTs que se hace mucho, que hace que sí, 10.000, 100.000, X, como de lo mismo y, 100.000. y la gente lo usa. 100.000, 100.000, 1.000, 100.000 y X, se hace eso. Pero lo que me di cuenta cuando estaba como preparando un poco esto es que quiero dar un poquito de contexto porque en realidad el proyecto del que quiero hablar es sobre The Protagonist, como as a whole. Ah, ok. Está fino. Porque ese es el proyecto, realmente. Y no se me parece cool. Yo tengo este proyecto ahorita que se llama The Protagonist, que básicamente hasta ahora existe como en el mundo de los NFTs, realmente. Y se está volviendo como parte de mi marca. Y es este personaje que dibujo siempre, que he dibujado desde hace ya 2 años, que por algún motivo ¿Quién es ese personaje? soy yo. Todo el mundo dice que soy yo, así que lo he asumido como eso.
Supongo que soy yo, no lo sé todavía. En terapia estoy viendo si soy yo. En terapia estoy viendo quién es ese bicho. ¿Quién es ese bicho? Sí. Pero es muy interesante porque para hablar de proyectos me parece muy fino que hace, no sé, como 2 años yo empecé con un mini proyecto que cambió mucho mi trabajo, que se llamaba Así me siento, que creo que hay un episodio del podcast viejísimo en el que lo hablé. Mierda. Que es que, ¿Será? Sí, yo creo que sí. sí, una vez lo ¿Qué hablé fino? en un episodio del podcast viejísimo. No tengo ni idea en cuál es, o sea, si no les puedo como que ayuden nada, no sé. Vean ahí, vean todos los episodios y me dicen en qué episodio hablé sobre eso. Y ahí yo empecé a Es dibujar. más, Es más. es más. El que Si dejan, El que si encuentre. dejan en los comentarios el timestamp con el episodio de la broma, les regaló un NFT. ahora te regalo en este. Les regaló uno de mis NFT. Si alguien me dice De los qué de Así me episodio. siento. De los de Así me siento. Uy, ese está... ¿Está bien? Ok, es que ese está más complicado para la gente recibirlo porque está que siente eso y vaina, pero sí te puedo regalar un NFT de Así me siento. Te van a Es que- regalar un NFT. Te regalo un NFT del que tú quieras, incluso. Si me dices en qué episodio de todos, hablé sobre ese proyecto. Así me Exacto, en siento. el timestamp. ¿Qué episodio? ¿En qué episodio? Entonces, eso, yo en ese momento yo empecé a dibujar como este personaje X y eso me cambió como muchísimo el arte porque me soltó mucho la mano, empecé como a dibujar mucho más sí, físicamente, empecé como a... ¿Qué dibujabas antes? Antes yo dibujaba, el proyecto que tuve inmediatamente antes de ese fue el de las personas en la calle, este proyecto de TikTok que iba a grabar gente y al final hacía como una ilustración de un objeto que casi siempre era medio arquitectónico con una persona, pero era vectorizado. Y era un dibujo que a mí me frustraba mucho porque el dibujo base, el borrador, el de mano, no me gustaba nada nunca. O sea, me era muy difícil hacerlo. Entonces, este otro proyecto, el de Si me siento, me desbloqueó un poco como esa habilidad de, a través de la práctica, poder dibujar casi que lo que yo quiera inmediatamente y con mucha facilidad, y lo hacía que sí con una sola línea, sin boceto, había como una serie de ejercicios que me interesaban sobre eso. Y lo que me parece cool es que eso en ese momento, por ejemplo, no era un proyecto porque era como yo randomly dibujando gente sentada, que al principio yo pensé que eran múltiples personas, y luego descubrí que era una sola persona, y que soy yo aparentemente. Y no fue sino hasta el momento en el que empecé el proyecto de los NFTs, el de The Protagonist, que para mí se volvió un proyecto. Y fue por la sencilla razón, que esto es lo que me parece muy interesante, que yo tenía ya material para hacer mi primer proyecto de NFT. Tenía ya como que curé lo que tenía y dije voy a sacar una colección, mi primera colección, sobre cosas que ya tengo. Y la primera colección que hice fue sobre un mini seriado como de 30 días en los que yo cada día dibujaba como que algo que me pasaba ese día, que era que si yo comiendo pasta, yo comiendo cereal, yo acostado en la cama y que hice esa cosa. Y decidí como que bueno, voy a usar esto para hacer mi primera colección. Cuando empiezo, tenemos un episodio que hablamos sobre cómo crear tu primera colección de NFTs, que hablamos sobre OpenSea, sobre MetaMask. Véanlo para que entiendan qué es lo que tienes que hacer para hacerlo. Y uno de quieren. los pasos... Si quieren, tampoco, o sea, están... No, véanlo, vayan a verlo. Paren esto, vayan a verlo. No, si quieren. Uno de los pasos cuando creas tu colección es que te pide un nombre para la colección. Y yo en esa época estaba en un momento en el que no estaba haciendo como mucho, estaba como un poquito perdido, pero sabía que quería hacer esto de los NFTs y sabía que quería como que lanzar mi primera colección sin importar qué. Y estaba como, no estaba juzgándome mucho, no estaba como con mucha exigencia, entonces como que iba como haciendo todo, iba curando mi Avanzando. cosa, avanzando, exacto, avanzando como con cosas sin entender mucho. Y llegué al punto en el que, bueno, ya tengo todo esto preparado. OpenSea me está pidiendo un nombre de la colección. Entonces me tuve que sentar un momento, como analizar y que, ok, este es el momento para pensar, porque me están pidiendo que piense. Yo me quedé loco con eso. A mí también me volvió mierda esa pregunta. Esa pregunta Es- es muy heavy. Porque o sea, tienes que ponerle el nombre como a esto, a esta creación que tiene. Y eso, por ende, lo vuelve un proyecto. Así Claro, que- a mí me pasó exactamente lo mismo. Solo por el hecho de que, como que ponle nombre y describe qué es ay, lo que es escribe esto. ¿qué es esto? Y dije, mierda, ok, no Ah, sabía. no sabía que eso no- tenía que tener una exacto. descripción. Y qué fino. Y no lo tiene por qué tener. Claro. Pero
Pero es un ejercicio fino de hacer. Es un muy buen ejercicio. Y es un ejercicio que tampoco tienes que... Cuando yo dibujé esas cosas, yo no sabía eso, que también es lo cool. Claro, O claro, sea, puede claro. venir después y es igual de válido. Creo que es mejor después. Yo creo que es mejor después incluso, porque no te frena. Y nada, ahí por muchas razones que puedo explicar aquí, que son bien tontas en realidad. El nombre de Protagonist viene de que yo no sabía si era yo o no este personaje, pero sabía que era un personaje. Entonces, yo quería llamar al personaje de alguna forma, ponerle un nombre al cual tú puedas hacer referencia. Entonces, si soy yo, no lo voy a llamar Alejandro, pero si no soy yo, tampoco quiero llamarlo Carlos porque puede que sí sea yo. Entonces todavía estaba descubriéndolo. Entonces quise como que un nombre genérico y pensé que sí, The Faceless Man, ¿sabes? Como que el tipo sin cara, vainas así. Faceless Man. Y luego, The Faceless. Hello. And the fucking faceless man. Y me acordé que hace nada había visto la película de Tenet. Y el bicho no tiene nombre, el protagonista. Y en el screenplay lo llaman The Protagonist. Y me pareció como palo y que mierda, que brutal como forma de solucionar el problema de nombrar una cosa. Y le puse como que The Protagonist para poder referenciarlo de alguna forma. Y ya está. Y eso primero me pareció muy cool que ya tuve como que, mierda, esto se volvió un proyecto. Y desde ese momento he querido como que seguir desarrollando ese personaje de alguna forma. Pero sin ningún tipo de dirección en realidad por ahora. Sino que simplemente seguir dibujándolo, pero ya como un nombre, ya como en un espacio, ya en un lugar. O sea, ya por ejemplo el espacio es esa colección de NFT, que si yo sigo agregándole, por ende se sigue desarrollando como que su mundo. Sí. Creo que está fino entender que como que el que ya tengas un proyecto no significa que sabes lo que vas a hacer. Claro. Voy a poner como el ejemplo de mi primera colección para también que tú la tienes como... Lo digo porque tú tienes inclusive mucho más claro qué es lo que estás haciendo. Claro, sí, sí. Pero, por ejemplo, si no sabes esto, mi cosa es que yo escribo dibujos con una máquina de escribir. Y entonces yo tenía todo este poco de dibujos con máquina de escribir que no se relacionaban ninguno con el otro. Ah, bueno, había como un tema. Porque no hay como un tema, o sea, como que más bien era como un desarrollo de una técnica que estoy practicando. Claro. Y cuando me pregunta el mismo OpenSea cómo llamar esto, le puse que, bueno, es literalmente, y le puse writing a drawing, como escribiendo un dibujo. Qué cool eso. Y... Ok, Chao, se nos Nicole. va la producción, papá. La fotógrafa. Vayan a seguir a Nicole en sus redes. No sé cuál es tu red. Nicole ¿Cuál? SM, ¿no? Nicole. Nicole Gracias, Nicole. Pausa E. Entonces le puse esto de writing a drawing y la descripción era como no sé qué coño es lo que yo quiero decir con esto y generalmente no sé qué quiero decir con las cosas que hago cuando las estoy haciendo. Exacto. Así que y siempre se me ha dado medio bien escribir. Entonces como que a través de la escritura he aprendido a dibujar, que es algo que siempre había querido. Claro que se le mezclaste. Y ya. Y esa es una descripción válida. O sea, esa es un. Claro. Es súper válida. Y ahorita sigo haciendo lo que es, o sea, como que dibujos de pana random y que no tienen nada que ver como lo uno con lo otro, simplemente. Pero ya sé qué es eso. O sea, como que ya sé que lo que estoy es como... Y ya eso se vuelve un proyecto. Claro. Porque tú no tienes que saber qué es un proyecto cuando lo inicias. Eso es a lo que voy. Que esto es un consejo que da Van Neistat, un artista que a mí me encanta, que le da como a la juventud, que es como, si no tienes propósito, tu propósito es encontrar tu propósito. No te preocupes. Entonces, precisamente es como, si no tengo un mensaje todavía. Claro. Y uno siempre tiene un mensaje. Claro. Pero bueno, mi mensaje ahorita es, así se busca un mensaje. Claro. Y es un poco Y es esto que descubrir. te está pasando, que estás haciendo un proyecto que lo tienes, Descubriéndolo un poco. Como... que tienes un proyecto Sí. y aún así lo estás Y aún descubriendo. así lo estás descubriendo. Y eso pasa. Y eso también te libera mucho de la presión de que no tienes que saber exactamente hacia dónde va. Porque además es más rico como descubrirlo mientras lo haces. No sé. Claro, a mí es me que parece- eso es lo que es divertido. Eso es como lo divertido. Y eso, yo generé esta primera colección, le fue como bien. Que Todo- me acabo de dar cuenta de una cosa que es interesante, yo creo que para quien sea que nos vea, que es fino entender que
el no estar claro de lo que vas a hacer, Ujú. casi que siempre es lo que te permite hacer, porque no Claro, puedes fallar. Claro. Te quita el miedo de que vas a fallar. Porque no hay ninguna barra, no hay ningún tipo de... Es que ¿en qué vas a estar fallando? Claro. ¿Qué estás haciendo que vas a fallar? Sí, sí, Y es si que no lo es- sabes, no fallas. puede fallar, literal. No, ¿sabes? Si no lo ves, no está. No lo ves, no está. Y a mí este proyecto, o sea, bueno, cada vez siento que uno hace como cosas mejores y uno siente que Claro. va mejorando. Y yo siento que este proyecto que estoy haciendo ahorita es de lo mejor que yo he hecho hasta ahora porque he vivido el mejor proceso que he podido vivir. Yo antes era una persona como demasiado torturada con los proyectos y yo no podía hacer una primera línea sin saber el resultado final de esa vaina. Y me basaba mucho en la carrera, más que todo. Y eso está mal, porque no te permite descubrir hacia dónde vas a llegar y no te permite hacer esa primera línea además, porque te generan millones de dudas que no tienes por qué resolver en esa primera línea. Entonces, eso era como una cosa que yo he estado trabajando como a través de los proyectos, de dejarme como llevar ante el proceso creativo, porque además es un proceso que es complejo y que no habla como de la razón, sino de todo lo contrario. Y, y a mí me costaba mucho eso, dejarme llevar por mis emociones y por vaciar las cosas en el dibujo o en los proyectos. Y The Protagonist salió como en ese momento en el que yo estaba como que además en mi vida personal averiguando como que ese dejarme llevar como por las emociones. Y me dejé llevar por este personaje que dibujé una y otra vez miles de veces sin sentido. O sea, no saben la cantidad de veces que he dibujado a este tipo. No tiene sentido. Alejandro es el Homero Simpson ese que está como demasiado estresado y se ve así en el espejo y le sale una bola y Exacto. y se la mete y que... Literal. Y sí, y es como que ya, fuck it. Y, y este proyecto, hice esta primera colección para seguir como que la historia de NFT, se vendieron como que algunos, le empezó a ir como que bien. Y yo dije como que, ok, quiero seguirlo, quiero como que desarrollarlo mucho más y hacer como que otra colección. Y empecé una segunda colección que se llamaba, o no sé, no tiene nombre, pero era sobre el tema de Streetwear Collection, era como una colección de ropa para el personaje. Y el inicio de ese proyecto fue increíble porque fue como un momento de liberación demasiado brutal. Porque por ningún motivo yo empecé como a hacer... es un proyecto en el que tú tienes como que un personaje base y tienes como que opciones para cambiarle ropa, para cambiarle zapatos, para cambiarle, que sí, pantalones. Y originalmente cuando yo empecé ese proyecto, era una cosa muy poco ambiciosa, era una cosa muy chiquitica, un ejercicio muy rápido como para entender más sobre los NFTs, para entender más sobre la plataforma, para entender qué significa poder hacer 100 para poder entender qué significa programar algorítmicamente un proyecto de NFT. Ese era como su objetivo inicial. Y yo lo empecé así, lo empecé como completamente desinhibido, empecé como a dibujar las cosas en una noche. En una noche hice 150 props porque al principio no tenía ni pantalón ni zapato, perdón. Al principio era como un muñequito así, como se veía solo la mitad. Y hice que sí, un poco de cabello, 50 cabellos, 50 camisas, 50 como objetos. En una noche, sí, madrugada salvaje. Y yo, qué mierda, ok. Alejandro no le puede provocar hacer cotufas porque quiere montar un Mierda, restaurante porque de una. montar el restaurante de ¿Y si monta un restaurante de cotufas? Literal. Sí, y eso es como lo que estoy trabajando porque hice esa cosa increíble, lo tenía todo ya. Y cuando lo terminé, dije que esto fue tan fácil que puedo hacer más. Quiero más, quiero más. Y empecé como que a irme hacia un lugar, o sea, empecé a hacer la colección como de este personaje de pie, donde se veían zapatos, donde se complejizó, donde empecé a vectorizarlo y se volvió como un proyecto como hiper grande que necesitaba entonces un desarrollador web que lo busqué además, conecté un bicho por Instagram que me iba a ayudar como que con el desarrollo de la página y la programación de la página. Y se volvió como un proyecto hiper grande, quería que se contactar, que sea Nike, empecé a hablar con alguien como para ver si me introducía con una gente de Nike para colaborar. O sea, una vaina que no tenía sentido y no había aprendido lo que se supone que iba a aprender con el fucking proyecto. Así que era... Que era simplemente cómo hacer... Era una cosa demasiado específica, que era... En el mundo de los NFT tú puedes programar algorítmicamente arte. ¿Cómo es eso? Esa era la pregunta. Voy a hacer un inciso aquí porque
viendo como con el episodio anterior y Ujú. hay como una lección similar con el final de mi proyecto y con este momento de tu proyecto. Ajá. Que es esa cosa de que uno muchas veces no hace las cosas porque se juzga, porque piensa que pueden ser mejores y que nunca están suficientemente bien, Ujú. cuando es algo chiquitico, por ejemplo. Ajá. Y que cuando hemos hecho proyectos en los que no hemos pensado ese tipo de cosas, por ejemplo, tu primera colección de NFTs Claro. y mi primera colección de NFTs que como que los monté porque los tenía. Porque los tenías, ya. No Y había puse nada que esa pensar. descripción porque me la pidieron. Porque- Y puse exacto. ese nombre porque me lo Exacto, pidieron. exacto. Y ya, y lo montamos. Y sale increíble porque vendes, porque está. Los porque dos, la gente vendimos lo que ve. sí, los dos vendimos que sí, la mayoría de todo, Sí. lo que montamos. Porque lo hicimos como sin... Claro. Es que muchas veces el creativo, tú, subestima demasiado al público. Ok. Lo sobreestima, pero a la vez creo que es como una forma de subestimación, porque tú agarras y dices como que este bicho no va a querer comprar esto. Ya de una le estás cuarteando como, ¿por qué no lo compraría? O sea, ¿por qué esa persona no es capaz de encontrarle valor a las cosas? Claro, claro, total. ¿Cómo es posible que tú te tomes esa libertad? Y además y uno se cuestiona esas cosas que es imposible de responder y eso te bloquea inmediatamente. Claro, Porque que- no, porque tú no eres el que va a comprarlo, además. Entonces es una decisión que no vas a tomar tú. Sí, y justo ahorita me dieron como una mega lección, así un jarabe en cuchara de esto, de esta misma vaina, Ujú. que es que en mi Instagram, de mis dibujos a máquina de escribir, Ah, exacto. hay uno que siempre odié. Y como que esto es una mierda, pero bueno, lo monté hace demasiado tiempo aparte. Y un pana que, por cierto, gracias, me mencionó en su newsletter que tiene un poco de seguidores y me empezó Te a seguir persigue un un poco de poco de gente por ese dibujo. Por ese dibujo, y de dándole mí like a que ese odio. dibujo. Y dándole like, o sea que... Y el que odia justamente. Exacto, dándote like, es que esa era la cucharada. Era como like todo el mundo a ese dibujo. Es que si el dibujo con más likes que tenga y es que si lo que más odio. y es que al final no lo decís esto, o sea, Claro. no importa. Exacto, es que como no lo decías tú, no importa. importa. Como esfuérzate y Claro. haz lo que te gusta y lo que no y haz. Claro. Y es que hay que hacer, o sea, ya está. Y yo ahorita estoy como en esa etapa en la que estoy reaprendiendo eso. Siempre hablamos como de ese mismo tema, pero es que es impresionante hay que como que reaprenderlo, porque no se le olvida, no se pierde en el camino. Y yo me perdí con este proyecto y ahorita lo volví a hacer y volví a hacer el ejercicio que hice aquella noche por primera vez, que era solamente el hombre por la mitad, a mano, muy rápidamente, blanco y negro, para aprender la cosa. Y logré sacar mis primeras 100 piezas de NFT algorítmicamente creadas, que fue como una cosa increíble porque además tuve que usar que sí, coding, tuve que programar, o sea, como que en ese día aprendí demasiado más de todo lo que aprendí como... Claro. Bueno, en el otro aprendí muchas otras cosas y es un proyecto que quiero todavía seguir, pero no era el momento y no... o sea, no hay que forzar las vainas porque la idea es... Tenía que aprender cosas y tenía que Claro. entender por qué estaba haciendo las cosas y ya. Es que y si no lo haces, no sabes cómo Claro. hacerlo. Y si te juzgas, dejas de hacer. Y si te pones como expectativas que no son reales, dejas de hacer. Porque yo también quería con este proyecto, o sea... Y que uno piensa como que todo se tiene que hacer de una manera y como que el camino del éxito de los demás es tu camino al éxito. Claro, y y no, no- es no es verdad. así. No es nada así. Y hay que quitarse como todas esas cosas, de verdad. Y ahorita, por ejemplo, estoy súper contento como con el proyecto que estoy haciendo. Voy a sacar esta colección de NFTs probablemente como en un par de semanas. Y es el primer proyecto de PFP que sé que no va a funcionar porque no tiene esa intención. Pero funcionó para mí increíblemente porque, o sea, mierda, programé una vaina yo mismo desde cero. Que además quiero darles como que el tip de que si quieren hacer un proyecto de este estilo, algorítmicamente generado, vayan al canal de YouTube de Hashlips y busquen el video de How to Make an NFT Collection. ¿Cómo se escribe Hashlips? Hashlips es Hashlips. Hashlips. Es el tipo que tiene los recursos para crear proyectos NFT más brutales hoy en día. Y Gratiñanga. Sí, son videos de YouTube. Gratiñanga, papá. Cursos, y este, por ejemplo, el último que hice, lo va actualizando, salió hace como 3 semanas. Y de pana te explica todo. Y aquí te descargas el programa, aquí pones esta palabra. O sea, tú ves el video, dura como 1 hora y pico. Y si te interesa, tienes que verlo. Pero vean ese video, en verdad, y van a poder hacer su primera colección de PFPs también. Brutal, bicho.
Así que, nada, dejamos este episodio hasta aquí. Muchas gracias por verlo. Chau. Vayan a ver mi colección de OpenSea y la de Christian. Así que, bye.